Es un placer estar con el general Salvador Cienfuegos. General, muchísimas gracias. No, al contrario, Jorge, como siempre, muchas gracias. Somos el pueblo en uniforme militar, nunca criminales ni represores, nunca cobardes ni abusivos, nunca mediocres ni mentirosos, nunca desleales ni traidores. Su nombre tiene que ser un nombre sin culpabilidad. Deja de ser el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, y pasa a ser el preso 66454-112. Así es. En 2017, 5 años antes de su detención, el general Cienfuegos hizo su última visita a Washington como secretario de la Defensa. Ahí en Washington fue recibido por el general John Kelly. El general John Kelly había sido el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y era en ese momento el jefe de gabinete de la Casa Blanca de Donald Trump. Fue recibido también por el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. No solamente lo recibieron con honores y fue condecorado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que era condecorado por el Pentágono, la DEA lo investigaba e intervenía ilegalmente sus comunicaciones. La acusación es que usted, como secretario de la Defensa, tenía relación con lo que llaman el cártel de Tepic, una organización criminal ahí de Tepic, que tiene dos personajes centrales en esto, como lo hemos visto, el H2 y el H9. Correcto. Un líder de la organización, una organización local, y un operador, vamos a llamarlo así, de esa organización. ¿Usted conoció alguna vez al H2 y al H9? No, desde luego que no. No sabía ni de su existencia hasta que fui a Los Ángeles. Ni la existencia, no estaba ni siquiera en el No, mapa. ni idea, no era un estado que tuviera bajo mi cargo. Yo no manejaba Nayarit, lo manejaba la Marina. La Secretaría de Marina. Entonces, ni idea tenía yo de quiénes eran esos personajes. Durante la administración Penny siempre, ahora ocurre lo mismo, hay zonas del país que están, tareas, vamos a decirlo así, que están bajo responsabilidad del ejército, tareas que son responsabilidad de la Marina. Sí, en la administración pasada sí nos organizamos en cuanto a estados y delincuentes para cada quien dedicar sus esfuerzos a atender la responsabilidad. En este caso yo en Nayarit no tenía nada que ver. Nos dicen que esto tiene relación también con este tristemente célebre fiscal Edgar Beitia de Nayarit, que él es el primero que manejaría ese tema o reforzaría ese tema con la investigación que se hizo en el caso. Bueno, yo cuando estuve en Nueva York y hablando con el abogado que platicábamos, él me hizo saber que él revisó las declaraciones de este señor Beitia, y en ningún momento me señala a mí en algo. Yo no lo conocí, sé de él porque sabía que era el procurador, pero hasta ahí, ¿no? Yo no tuve ningún trato, ni sé qué pudo haber dicho de mí. A ver, hay un tema aquí que es central. Cuando uno ve, ya lo hemos revisado, son una serie de capturas de pantalla, las que tienen de intercepciones telefónicas entre estos dos personajes y algunos otros de este cártel,
Y lo que primero llama la atención y que muchos hemos visto, que el lenguaje que se utiliza ahí no es en absoluto su lenguaje o un lenguaje que utilizaría un general del ejército mexicano. No, desde luego que no es así. Son no sé cuántas pantallas de teléfono BlackBerry que yo nunca usé, y entiendo que eran los mismos personajes con diferentes apodos o nombres, y que se comunicaban a través de esos teléfonos, pero con diferentes nombres. Pero creo que en lo general eran los mismos. Pero hay una diferencia que es fundamental. Esa carpeta está traducida, esos chats están traducidos al inglés y están en perfecto inglés. Así es. Cuando uno los lee en español es hasta difícil leerlos por la cantidad de errores y de la sintaxis que tienen y los nombres. Cuando uno lo ve en inglés está en perfecto inglés, es como si platicaran personas instruidas. Y yo entendería que así lo presentó el Departamento de Justicia al gran jurado, Sí, en claro, perfecto inglés. porque ese es así lo presentaron. Si yo fuera parte de ese gran jurado, diría, no, pues procedan contra este tipo, ¿no? Porque va en un perfecto inglés, pero explíquenles en inglés a estas personas cuando dicen, ocupo 2. ¿Qué quiere decir ocupo 2? ¿Sí? No, Está diciendo que requieren 2 millones o 2 no sé qué. Hay algunos chats donde dicen que le den dinero al secretario porque va a salir de vacaciones, que le den 2, ni siquiera dice qué, ¿no? 2 pesos, 2,000 pesos, 2 millones. 2 porque va a salir de vacaciones. Como secretario nunca hice uso de vacaciones, así que eso no pudo ser. Otro que me llamó mucho la atención es que dice que le den 10 porque va a iniciar un golpe de Estado. Eso llama mucho la atención. Pues claro que... Y si ellos lo sabían, ¿no fueron capaces de decirle al gobierno de México que se estaba hablando de un golpe de Estado? Porque además hay estas intervenciones telefónicas de estos sujetos se vienen llevando años antes. Hay un lapso de 3, 4 años en que se dan estas intercepciones. Llama profundamente la atención que se haya tardado tanto en procesarlas. Bueno, eso es un... Ya lo tenían información, tenían datos, ya tenían las grabaciones. Yo entiendo que estuvieron escuchándolos y captando sus pantallas con mucha anticipación, pero también, yo no soy abogado, pero me parece que para eso hay que tener una autorización judicial. Ellos dicen, la DEA o este grupo, que tienen la autorización de un juez de aquel país, pero el problema es que los teléfonos estaban en México y las personas estaban en México. ¿Cómo puede un juez de aquel país autorizar que se intercepten comunicaciones en nuestro país? Me parece que hay una serie de asuntos extrajudiciales que están ahí plasmados de alguna manera. ¿Cuáles? Bueno, uno es este. Sí. El otro es no haberle informado al gobierno de México lo que estaban haciendo, que estaban investigando a su secretario. Al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, el general y su familia fueron detenidos porque acusaban al ex secretario de la Defensa de México de estar relacionado con un grupo criminal menor del narcotráfico en Nayarit, del H2 de Juan Francisco Patrón Sánchez, un personaje que había sido eliminado por el propio Ejército y la Marina de México en el año 2017. El 15 de octubre del año 2020, usted llegaba a Los Ángeles a una visita familiar con sus hijas, su esposa, sus nietos. ¿Qué es lo que ocurrió aquella tarde en el aeropuerto de Los Ángeles? Bueno, pues llegamos como estaba previsto en el vuelo. Iba con toda mi familia, mi esposa, mis 4 hijas y 3 de mis nietas. Íbamos hacia migración y ahí se acercó un americano mexicano, ¿no? Con un perfecto español, uniformado como policía,
y me preguntó si todas las personas, mujeres que iban conmigo eran mis familiares. Yo le dije que sí y me pidió que lo acompañara para agilizar mi paso por migración y por aduanas. Y pues yo en ese momento pensé que me habían identificado como a alguien que había sido el secretario de la Defensa Nacional en México y me estaban corriendo una cortesía. Vaya cortesía. Y entonces pues me guiaron a una caseta única con mi familia, pasamos migración, pasamos aduana muy rápido. Y la misma persona me dijo que habían encontrado un problema con mi visa, que si podía acompañarlo. Sí, cómo no. Y mi familia, no, también. Entonces nos llevaron a un lugar donde había una sala de espera donde mi familia se quedó y a mí me hicieron pasar a una oficina. En esa oficina me empezaron a tomar huellas y entonces dije, a ver, pues ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema de mi visa? Y no me contestaban nada. Entonces dije, a ver, alguien que me haga caso, porque yo no voy a permitir que me sigan haciendo esto. Y entonces ya llegó otra persona y me pidió que lo acompañara a otra oficina pequeña, donde había 4 hombres que después supe que eran agentes de la DEA. En esa oficina, uno de ellos, que ha de haber sido de origen puertorriqueño, que hablaba español, me dijo, porque así se lo indicó otro agente, un anglosajón, que me explicara que había una orden de detención en mi contra, expedida por un juez en los Estados Unidos, en Nueva York, en la que se me acusaba de 3 delitos de introducción, producción de droga y uno de lavado de dinero. Poco antes de dejar el cargo había sido condecorado en sí, Estados Unidos. Oficialmente fui en muchas ocasiones, hicimos muy buenas relaciones con todas las autoridades americanas, sobre todo con la Secretaría de la Defensa Nacional de los Estados Unidos. Y bueno, pues yo nunca iba a imaginar esto. Un año antes, en febrero del año anterior, había asistido... 2019, febrero del 2019. En 2019, había asistido con mi esposa y algunas de mis hijas otra vez allá a Los Ángeles. Fuimos a compras y conocer y bueno, de hecho, pues a mí me invitaban, ¿no? Y pues los acompañé en esa ocasión y no pasó nada. Entonces en esta ocasión, con toda la confianza del mundo, fui, no tenía nada que temer ni que ocultar. No es verosímil que un secretario de la Defensa se involucre con el narcotráfico sin que lo haga también la columna vertebral de toda la institución. No estamos hablando de un general aislado que trabaja en una zona militar específica. Es el secretario de la Defensa que tiene toda una estructura a su alrededor. Estamos hablando de una acusación al Estado mexicano y a las Fuerzas Armadas que trasciende un sexenio. Llega a esa habitación con estas 4 personas que después sabemos que son agentes de la DEA, le hacen esta acusación, le leen las acusaciones en forma general y su vida cambia para siempre. Sí, radicalmente. Sobre todo en esos minutos. Es increíble la velocidad en que puede cambiar la vida de una persona. A mí me pasó, me sucedió, no se lo deseo a nadie. Y bueno, me indigné, me molesté, les expliqué quién era yo, quién había sido, que existía la posibilidad de que estuvieran equivocados, ya me habían identificado plenamente. Y uno de ellos en español me dijo, a ver, usted es el padrino o el Cepeda. Yo nunca había escuchado eso. A mí es mi apellido materno, pero nadie me habla por Cepeda, nadie me conoce. Pero en fin, y les dije que no tenía nada que ver. Luego me dijeron que era yo cómplice de 2 delincuentes
que se apodaban el H2 y H9. A ver, pero llega, ¿qué es lo que viene? Es muy dramático lo que sucede después. Bueno, Lo sí. detienen inmediatamente. Sí, bueno, estamos en esas. ¿Se puede despedir de su familia? Sí. Ahí? Estamos en esas que yo no los conozco y que niego todo. Me ofrecen que una asesoría de algún abogado y yo les dije que no necesitaba nada porque yo no le debía nada a nadie. Y entonces ya me dicen que van a tener que proceder. Les dije, entonces permítanme hablar con mi familia. Y le dan facilidad a mi esposa y a una de mis hijas, la mayor, les explico lo que está pasando. Obviamente, pues incrédulas, mi esposa con mucho miedo, sin saber qué responder. Mi hija, pues extrañada sobre todo. Y me dice mi hija, oye papá, yo creo que debes explicar lo mismo a mis hermanas y a tus nietas, porque ellas están allá afuera y no saben qué está pasando. Ya tienes mucho tiempo aquí. Entonces les pedí la oportunidad a los agentes de la DEA de ir a la sala donde se encontraban. Me lo permitieron. Fui, ahí hablé con ellas, expliqué rápidamente esta situación. Les pedí que se regresaran a México y que buscaran algún abogado conocido mío, pues para que empezara a hacer lo que se tuviera que hacer. Todo eso no hay relación con el consulado, no hay relación con nadie. No, con nadie. No y lo hablé mantienen incomunicado, también no se puede comunicar con nadie. No, ni me dan la oportunidad, al contrario, me quitan mi teléfono, me exigen la contraseña, luego me enseñan un iPad que yo reconozco que es mía, pero que venía en mi equipaje. Entonces también la tomaron sin ninguna autorización, en fin. Me despido de cada una, de mi esposa, de cada una de mis hijas, de mis nietas, y entro nuevamente a esa oficina. Y ahí empieza lo que yo diría que es el calvario, ¿no? Porque para empezar me esposan. Nunca en mi vida había yo estado en un problema, ni en México, ni en ninguna parte del mundo, ni siquiera de cerca. Entonces me esposan como pues un criminal, ¿no? Y entonces ya me dicen que me van a llevar a otro lugar que no sé cuál es, donde hay unas celdas. Ahí me llevan en una camioneta, me dejan como unas 2 horas en una celda, nuevamente llegan por mí y me conducen al centro de detención de Los Ángeles. Ya estando en la entrada, que es un portón enorme, ahí me traen una silla y me dejan solo. Bueno, desde luego me estaban viendo, pero yo solo y esposado. Me supongo que esperando que las autoridades del centro permitieran mi ingreso. En ese lapso, uno de los agentes me dice que me quitaron ya la visa y que iban a hacer lo mismo con mi familia. Y me enseñan un WhatsApp del canciller Ebrard, donde está por medio de Twitter señalando que el embajador de los Estados Unidos en México le estaba comunicando que había sido yo detenido en los Estados Unidos, en Los Ángeles, por delitos de narcotráfico. Bueno, finalmente se abre el portón que apenas señalé y ahí me reciben ya otras autoridades y lo primero que hacen, me supongo que con todos, es quitarle a uno toda la ropa y le revisan desde el pelo hasta los pies, de una manera indignante, ¿no? Y luego pues ya me entregan un uniforme ahí de preso, de reo, y finalmente me conducen a alguno de los pisos por elevador, no supe cuál, donde hay un mostrador. Ahí me toman una fotografía en blanco y negro del pecho hacia arriba y me dan un número de... Deja de ser el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, y pasa a ser el preso 66454-112. Así es. Terrible. Ya no... Si uno quiere algo, tiene que hacerlo por medio del número, no del nombre. Y bueno, pues ya me introducen a un área de celdas, me dan ahí un colchón roto, unas cobijas limpias, pero también rotas. Y pues yo ya estaba, eran quizá la 1 o 2 de la mañana, ya estaba muy cansado. Y ahí me acosté a repasar pues qué estaba pasando. Y como 1 hora después llega una
una mujer anglosajona y medio español, medio inglés, me dice que recoja mis cosas porque me van a trasladar a otro lugar. Pues recojo las cosas, me voy con ella y otras personas que iban, y llego a otra área de celdas, también me introducen a una, solo, igual que en la anterior, con mis cobijas y mi colchón de vinil, y ella me dice que me trasladan a ese lugar por mi seguridad y protección, y que además era un área de presos con algún problema de carácter mental, o sea de un área psiquiátrica. Enfermedades mentales, psiquiátricas. Y bueno, ahí me dejan y ahí quedo, y ahí permanezco alrededor de 14 días. ¿Era una medida de prevención o una medida de desgaste? Bueno, en el tiempo, en un área de enfermos psiquiátricos tampoco es sencillo, ¿no? En los 33 días que pasé ahí, pues estuve pensando muchas cosas. Y una de esas fue desde que me esposaron, es una forma de doblegar, de romper con la fortaleza, con el ánimo, ¿no? En este caso mía, porque yo me mantuve serio, digno, protestando por las cosas que se decían. Y bueno, yo creo que entendería que hay una molestia de las autoridades americanas porque piensan que ese que tienen enfrente pues es un delincuente que introdujo drogas a su país, que le hizo daño a su sociedad y además se hizo de dinero por esos ilícitos, ¿no? Entonces yo entendería de esa parte, pero contrastaba con mi forma de ver las cosas, sabiéndome inocente. Yo nunca había hecho ningún ilícito de ningún tipo, entonces no podía permitir eso y tampoco doblegarme. Así que ahí permanecí en este centro de detención alrededor de 14 días. Cada 4 días aproximadamente me daban la oportunidad de bañarme. Los presos que estaban ahí, pues era un problema, sobre todo en las noches, gritaban, golpeaban puertas, en el día se peleaban entre ellos, salían a tomar sus alimentos, a hacer el aseo, pero cuando yo iba a salir a bañarme, todos tenían que ser recluidos. Pero son condiciones también de detención en un caso que todavía no está juzgado, todavía no era juzgado, No. Era una acusación, simplemente unas condiciones de detención muy denigrantes. La detención no tenía sustento alguno. Se había hecho sin compartir información con el gobierno mexicano e incluso la propia Fiscalía estadounidense que llevaba el caso había violado sus propias normas, entre otras razones porque había difundido el contenido de la investigación a medios de comunicación de Estados Unidos y México. Un secretario de la Defensa, y estoy hablando del general Cienfuegos, ¿puede decidir solo cosas como hoy voy a mandar a gente aquí, allá, voy a dar apoyo a alguien? Hay todo un procedimiento que se debe evaluar. Sí. Y el secretario de la Defensa no levanta un teléfono para decir manden 3 camiones a una carretera de Tepic, ¿no? No, eso es obvio que no. ¿Cómo funciona? ¿Por qué no tenemos nos explica procedimientos? Aquí habría que aclarar. La operación es de los comandantes de región militar, de los comandantes de zona militar, no del secretario. El secretario es un funcionario que forma parte del gobierno de la República, del gabinete presidencial y también del Gabinete de Seguridad Nacional, pero no es el que lleva la operación. No es el operador. No, yo no podría ni debería ordenar que monten una operación en tal lugar o que no la monten en otro lugar. No lo hace usted, no lo hace el general Sandoval, ahora no lo hizo tampoco. General Galván ni ningún Claro. otro. ¿Por qué? Porque es un cargo en el gabinete. Así es, y no es la función del secretario montar u ordenar operaciones. Para eso están los comandantes de región y de zona militar. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona, por ejemplo, se va a buscar a un grupo criminal? En varias ocasiones estuvo en el sexenio que usted fue secretario de la Defensa a punto de detener al Chapo Guzmán. ¿Cómo en una sale corriendo de un rancho? No, eso es muy evidente. Pero ¿cómo se ordena una operación de ese tipo?
Bueno, si es una operación como en el caso de este individuo que está allá en Estados Unidos, sí intervenían los estados mayores de Defensa Nacional y de Marina para intercambiar información y aportar efectivos. Por ejemplo, en una de las ocasiones nosotros metimos mucha gente a la sierra en Sinaloa y ellos los esperaron allá abajo en las ciudades. Pero eso lo maneja el Estado Mayor también, no el secretario. Yo quisiera hacer énfasis en eso. El secretario tiene otras funciones, que es administrar a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ver la educación de las unidades, de las escuelas militares. Esas son las funciones. Parte de la reforma que se hizo en la estructura de Fuerzas Armadas tiene esa razón de ser también, ¿no? Así es. Hoy hay una comandancia del Ejército que conmigo no existía y seguramente es quien hace esas funciones. A ver, pero cuando se involucra un secretario de la Defensa en la toma de decisiones, tiene que tomar algunas decisiones operativas también, indudablemente. Bueno, depende. ¿Cuáles son las que toma? Bueno, las que tienen una importancia relevante, ¿sí? Como detener a este señor Guzmán o a este que le dicen el Mencho, que son objetivos prioritarios del gobierno de México y en los que nosotros participábamos en apoyo de las autoridades responsables, que no son ni Defensa ni Marina. En ese caso era la Procuraduría General de la República. Claro, los efectivos mayores los aportábamos nosotros. Sin embargo, no participamos en todas las operaciones. Por ejemplo, ahí se dice que en Nayarit yo ordené que no hicieran operaciones. Bueno, para eso están los comandantes de zona. ¿Tiene poder? No. ¿Tiene poder un secretario de la Defensa decir no hagan operaciones? No hay forma, una directiva ya que esa directiva nos señala todas las instrucciones para todos los comandantes. No hay para dónde hacerse. Y no se puede saltar. No se puede saltar la cadena de mando. Pues yo tendría que ordenarle al comandante de la región. Y él al de la zona, y el de la zona al del batallón. En fin, no sé. No podría saltarse. ¿Cómo le voy a ordenar yo a un teniente que vaya a hacer algo indebido? No sé, no. Todo era una provocación. Al general Cienfuegos lo trataron como un criminal. Se violaron sus derechos. Tuvo un trato inhumano. Y sobre todo se quiso quebrar su voluntad. Una de mis hijas me decía cuando yo regreso, no sabíamos qué pensar. Pensamos que a lo mejor era mejor que hubieras muerto a que estuvieras preso y no supiéramos qué iba a pasar. Lo que ocurre en territorio nacional, que sea del conocimiento de una agencia de otro país con el que tenemos un convenio de cooperación que se basa en el respeto a la soberanía mutua, debe ser comunicado a México. La relación en temas de seguridad entre México, Estados Unidos y en particular con la DEA está marcada prácticamente desde la creación de esa agencia. El punto inicial de esos conflictos hay que buscarlo en un hecho terrible: el secuestro, la tortura y el asesinato en febrero de 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena y de su piloto mexicano Alfredo Zavala. Un crimen que fue ordenado por los principales narcotraficantes mexicanos de aquella época, pero que también hay que entender en el contexto de otra gran historia, que es la historia del Iran Gate y del apoyo de la CIA a la contra nicaragüense. En eso participaron también los narcotraficantes mexicanos. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que en la tortura y el asesinato de Camarena participaron Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, los líderes del cártel Jalisco. La DEA siempre acusó a funcionarios del gobierno mexicano de haber participado en ese crimen. El crimen se cometió en la casa del cuñado del expresidente Luis Echeverría, Rubén Zuno Arce, que murió
pasó sus últimos días en una cárcel de Estados Unidos porque estuvo precisamente detenido por aquellos hechos. Pero testigos de la DEA, en realidad, como hemos visto en muchas ocasiones, son de estos sicarios que se convierten en testigos protegidos, declararon que en esa casa, mientras se torturaba a Camarena, estaban el entonces secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, y el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. No hay pruebas de esos dichos. Incluso no hay pruebas de que para esa fecha Bartlett, el general Arévalo, estuvieran en esa casa o estuvieran siquiera en el estado de Jalisco o en Guadalajara, donde todo esto había ocurrido. Lo cierto es que Camarena y Zavala fueron asesinados y sus restos arrojados, muy traspasando la frontera de Jalisco en Michoacán, donde gobernaba en aquella época Cuauhtémoc Cárdenas. Lo cierto es que desde 1985, por esas acusaciones, la DEA siempre ha querido llevar a juicio al ejército mexicano. Y creían que con la detención del general Cienfuegos lograban aquel viejo objetivo. Hay un libro que se publicó, que sacó un corresponsal de Proceso, Jesús Esquivel, en Washington, donde me llama profundamente la atención porque en el prólogo dice que el fiscal del caso lo ve a él para que averigüe en México a ver si usted tenía relación con el narcotráfico, lo cual es otra violación al proceso porque está divulgando una información, ¿no? Es obvio que me está dañando, porque incluso la portada del libro es una fotografía mía, que a mí no me pidieron autorización ni nada, pero además está medrando con el daño que me hace. Creo que eso habría que revisarlo, ¿no? Yo insisto, creo que se cometieron muchas faltas legales en mi tema y tienen que responder por eso. Yo no sé quién les pueda decir y exigir, porque no decirle al gobierno de México me parece que es muy grave. Porque esto fue desde el sexenio pasado. Resulta que yo soy delincuente de diciembre del 2015 a febrero, me parece, del 2017, ¿sí? 40 y tantos años antes, nunca tuve un solo problema. Ahí está mi expediente, que es público, el que lo quiera ver. Le investigaron, además, general, le investigaron sus finanzas. No hay nada anormal en mis finanzas. Ahí comienza a tener respaldo consular. ¿Qué es lo que sucede? Comienza a tener comunicación, porque por lo menos en las primeras 24 horas no tiene comunicación con nadie. Sí. Quisiera destacar, Jorge, que la cónsul de México en Los Ángeles, la embajadora Marcela Celorio, ella me buscó desde la noche anterior que yo había llegado, pero ya no le dieron oportunidad de verme. Al día siguiente me bajan al sótano del edificio donde hay un grupo de marshals y hay locutorios. En ese lugar encuentro a la embajadora y a partir de ahí ella está apoyándome de manera legal a través del consulado. Pero pasan prácticamente 2 semanas hasta que llega la corte, ¿no? Casi todo el mes. No, la corte inicial se da en Los Ángeles. En Los Ángeles, y después va a Nueva York. Y luego de ahí, bueno, ahí viene otra historia. Peripecia, ¿no? Pero en Los Ángeles, al día siguiente, por la tarde, un juez, a manera de video, me hace saber cuáles son los delitos por los que se me acusa. Pero también me hace la aclaración que no me están culpando de esos delitos, simplemente si yo comprendía de qué me estaban acusando.
Todo esto se puede comprender en un contexto: el absoluto descontrol que existió en la administración estadounidense y sobre todo en las áreas de seguridad durante el final del gobierno de Donald Trump, particularmente en el Departamento de Justicia. Yo tengo una tesis de que la Fiscalía de Nueva York, una parte de la DEA, el fiscal William Barr, tenían la idea de construir un megaproceso contra un macroproceso, pero como lo querramos llamar, contra México, y que tenía una escalera muy, primero el Chapo, después García Luna, después hubo al secretario de la Defensa, después puedo llegar a un presidente en funciones o un expresidente, no importa, y exhibo el sistema político mexicano, con culpables o inocentes, no importa. Estuvo eso detrás porque se ve demasiado manipulado. William Barr no es un principiante en esto, ya había había estado en ese mismo cargo con Bush, es un hombre con mucha experiencia. No puede cometer esos errores ni pensar que una detención de un ex secretario de la Defensa de México que acaba de dejar el cargo no va a tener repercusiones. Pero además, más grave aún, yo creo coincido en eso, pero además me parece mucho más grave, es que cuando le preguntan a él por mí, dice que no sabe que yo estoy detenido en los Estados Unidos. William Barr. Sí, claro. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se dan las cosas, no? Y entiendo que él participa directamente en que yo regrese a México. Él participa directamente en ese sentido. Y después se retira de... Se retira, pero también coincide con la etapa final del gobierno de Trump, que es muy caótica, donde las agencias, hay un libro de Bob Woodward que cuenta muy bien esos últimos días de Trump, donde cada una de las agencias y las áreas militares y de seguridad como que adquieren su propia lógica. Así es. Y bueno, el presidente Trump, yo quiero suponer que estaba metido en la elección. Eran las elecciones en ese momento. Está siendo acusado de un delito que no queda muy claro tampoco para usted siquiera cuál era el delito, y tampoco lo tienen demasiado claro las autoridades. No, la verdad es que no, pero entiendo que es un procedimiento que ellos tienen, hacerle saber al indiciado, al acusado, de qué se le está acusando, sin asegurar que es responsable de eso. Eso fue lo que pasó en ese momento. Los 14 días esos originales, los primeros 14 días, no tenía comunicación, tuvo comunicación con su familia, tuvo comunicación con el general secretario, tuvo comunicación con alguien en esos días. No, bueno, no con el general secretario, no con ningún abogado, sí con la cónsul. Quisiera aclarar que esos 14 días eran por la pandemia, o sea, una especie de cuarentena. Bueno, yo no sabía en ese momento que iba a ser de 14 días. Y la cónsul sí me hablaba casi todos los días para ver cómo estaba y me hacía el favor de conectarme a través de su celular con mi familia, con cada una de mis hijas, mis nietas y obviamente con mi esposa. Ahí, cuando escribe una carta al presidente, ¿es en esa ocasión? Es estando en Los Ángeles, yo tengo que firmar documentos que le permitan a mi esposa disponer de recursos, de mis cuentas y todo eso. El consulado tiene la posibilidad legal de hacerlo y entonces hago la carta que le mandé al presidente de la República. ¿Qué pone en la carta? Bueno, o sea, la carta sí, es pública, pero ¿qué siente usted al escribirle al presidente de la República una carta desde una cárcel de Estados Unidos? Pues mi indignación absoluta, decirle como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es, de acuerdo con la Constitución, siendo mi comandante supremo, que yo era inocente totalmente de los cargos que me señalaban, que solicitaba su intervención, que se agilizara el juicio para demostrar mi inocencia. Hacen los documentos, ella me va a ver otra vez allá al centro de Los Ángeles, pero ya donde estaba el piso de celdas, me cambian en ese momento que ella va a llegar a otra celda
muy limpia, donde hay otro tipo de reos, condiciones. me permiten que me bañe y me llevan a un locutorio, un cristal, donde podemos estar. No le habían quitado la visa a su esposa y No, a sus ni a hijos. mi esposa, ni a mis hijas, ni a mis nietas, solamente a mí. 3 ocasiones, coincidentemente, y qué bueno, dicen que se reunió ese fulano, el H9, que se reunió conmigo. En una estaba yo con el presidente de la República en Hermosillo, Sonora, el 10 de febrero, que se festeja el Día de la Fuerza Aérea. Estábamos inaugurando obras, hubo un evento ahí, todo el día estuve ahí. En otra estaba yo público, ¿no? en Piedras Negras inaugurando una estatua del soldado de la lealtad, que le llamábamos el soldado desconocido. Y en otra más estábamos todo el gabinete de seguridad en Acapulco con los empresarios de Guerrero. De eso hay evidencia de prensa, documental, la agenda del secretario, en fin, eso se cae por tierra rotundamente. En fin, yo pienso que esta carpeta de 743 páginas, pues le dio toda la oportunidad a la Fiscalía para demostrar que eran mentiras, pruebas fabricadas, dijo el presidente de la República. El H2 y el H9, estos dos narcotraficantes, mueren después de un operativo en Tepic, un operativo realizado por la Marina. Como usted decía, esta es una zona de operación, Tepic era zona de operación de la Marina, y además tengo entendido, es un trascendido, no una información dura, que fue pedido ese operativo por la DEA precisamente por las amenazas que este grupo estaba haciendo contra funcionarios estadounidenses. Bueno, en los 14 días que estuve ahí, nunca me dieron, por ejemplo, ropa para cubrirme del frío, que ya empezaba. Uno puede adquirir ciertos artículos en la tienda de la prisión. Las pide uno un martes y se le entregan el martes siguiente. Todos los martes o 2 que estuve, pedí que me dieran unos pants que yo los iba a pagar. Bueno, mi familia depositó un recurso para que yo pudiera pedir lo que necesitara y nunca me los dieron. Quería un rastrillo, no me lo dieron por seguridad, cuestiones así. Pero solamente me dieron un mini jabón, un cepillo de dientes pequeñito, una pasta dental en gel, una toalla, y nada más. No había espejo, no había papel del baño, no había, ocasionalmente había agua. Entonces, esos 14 días estuve ahí, ningún preso se podía acercar a mí porque lo reprimían los custodios, pero hubo un preso, un mexicoamericano, no voy a decir su nombre por él mismo, pero lo tengo y siempre lo voy a agradecer. Él me llevaba la comida. En la comida me pasaba un lápiz, papel, un cuaderno, una cuchara, cosas que yo no tenía. Esas eran las precariedades que estaba yo viviendo ahí. Artículos imprescindibles, ¿no? Sí, Cuando un poco de papel de baño o una cuchara se transforma en algo que le cambia la calidad de vida a uno, se ve la precariedad en la que uno está viviendo. Sí, sí, y aquí insisto, yo no sé si pasa con todos los presos, pero conmigo pasó. Y bueno, pues eso me inclina a pensar, a reiterarme que algo había en contra mía, ¿no? Que era una maniobra, ¿no? A ver, de Los Ángeles hacia Nueva York es muy problemático. ¿Cómo fue? Bueno, la cónsul, cuando me entrevista en esa ocasión, me dice: yo creo que mañana o pasado lo van a trasladar a Nueva York para que usted esté prevenido, porque el juicio se va a llevar en aquella ciudad. Pues yo estaba listo y preparado. Ese mismo día, ya en la madrugada siguiente, como a las 2 de la mañana, me despiertan y me dicen que guarde mis cosas. Ella me había hecho el favor de hacerme llegar unos libros, mi familia también, es lo que yo me entretenía leyendo. Guardé mis libros, algunas notas que hice de lo que podría ser para mi defensa y cuestiones de lo que había sido mi carrera, por lo que hiciera falta.
México amenazó con cerrar toda colaboración con la DEA y con otras agencias de seguridad de los Estados Unidos si no se liberaba al general Cienfuegos. La forma en que se realizó la detención, la forma en que fue ignorado el gobierno mexicano, el maltrato que le dio la DEA al general y a su familia al momento de su detención, insultó y humilló a los mandos militares y a sus familias en México. La detención de Cienfuegos rompía con cualquier posibilidad de colaboración con la Agencia Antidrogas y con otras agencias de seguridad de la Unión Americana. Estando yo en los Estados Unidos, obviamente pensaba en mi familia, pero no nada más en mi familia, sobre todo en qué pensarían mi familia, mis nietos. Para ellos el abuelo era lo máximo, alguien que había hecho las cosas bien. Ellos ven televisión y pues van a la escuela. Entonces se enteraron de todo lo que decían de su abuelo, ¿no? Aquel hombre que tenían en un pedestal y que las críticas fueron muy fuertes. Todo eso lo tuvieron que soportar, obviamente mi esposa, mis hijas, pero sobre todo mis nietos. El mes que usted está detenido no queda claro ni por qué lo detuvieron, ni cómo estuvo, más es todo muy escueto. Y lo peor que puede haber, yo creo una de las peores cosas que puede haber en la vida es la incertidumbre sobre el destino personal y el destino familiar. Me dicen que guarde todo en una bolsa de plástico que ellos mismos me entregan. Y como a las 2 horas van por mí, ya salgo de la celda, me conducen a donde había llegado el mostrador aquel, me dan la ropa que yo traía cuando fui detenido y me cambio con la consabida inspección indignante. Ya me bajan a una habitación, unos 4x4, y ahí había otra persona, un americano, y 2 afroamericanos. Y ahí esperamos como hasta las 6 de la mañana, nos llaman, esposados de manos, y nos llevan a donde había yo sido recibido 14 días antes, y ahí nos tienen también como otras 2 horas. Aproximadamente como a las 7:30 de la mañana quizá, ya nos llaman, nos esposan de manos y de pies ahora, con una cadena que junta los... Eso es inmovilizador, sí. Y a mí, solamente a mí, me ponen en las esposas unos plásticos azules que inmovilizan totalmente las manos. Ni siquiera los dedos. Se lo trataron como un reo de alta peligrosidad, solamente, ¿no? Sí, decían que yo era muy peligroso. Bien, nos suben a un camión, de esos camiones adaptados para trasladar reos, con bancas de metal, rejillas, y bueno, pues nos subimos a los 4 que estábamos, más otros que llegaron después, y salimos, no sabíamos a dónde. Y llegamos quizá unas 2 horas después a un lugar donde había una pista. Yo pensé que ahí nos iban a subir algún avión, y no, sino que ahí había otros camiones con otros reos y estaban como reordenando, redistribuyendo los reos. Sí. El destino de los reos. Y otra vez en camión hasta San Bernardino, California. Ahí me di cuenta, pues vi el letrero, y ahí había una pista también donde había un avión de los Marshalls como para 200 pasajeros. Ahí nos subieron, yo fui el último en subir. Llegamos a otro lugar que nunca supe cómo se llamó, ya era muy tarde. Nos hacen descender, y a mí me empieza a gritar por allá los Marshall, casi todos son militares ya retirados, y me empieza a gritar desde que al bajar al último, iba yo en las escaleras bajando con cuidado, pero no puede uno hacer sus movimientos normales, y me empieza a gritar: general, general. Yo pensé, pero o me conoce o es militar o algo. Y entonces bajo, porque ya todos estaban en filas ahí con los Marshalls, me formo en la fila donde estaba él, me dice que cómo estaba, me cambian el cubrebocas, le dije que bien, pero que me molestaba una esposa, estaba yo sangrando, y me dice: a ver, me abre la esposa, la afloja, yo descanso,
me quita el plástico y todo, y ya después de que descansé, me la vuelve a apretar igual que como estaba. O sea, como otro mensajito más, ¿no? Bueno, y ahí vamos a subirnos a otro camión de estos, igual de aluminio, todo de metal, y nos conducen 4 horas a no sé dónde. Ya que llegamos ahí, me di cuenta que es otro centro de detención, no era Nueva York. Era un lugar que se llama El Cimarrón, así se llama el centro de detención, y el lugar donde está es en Cushing, Oklahoma. En Oklahoma, o sea, se fueron por tierra hasta Oklahoma. Cushing, Oklahoma. Y bueno, pues ahí a la 1, 2 de la mañana ya nos van conduciendo otra vez, entregar la ropa, ponerse uniforme de preso. No habíamos comido ni siquiera tomado agua todo el día. Y total que nos conducen, a mí me conducen junto con un chino a una celda que está asquerosa en lo que todos puedan imaginarse. Y le reclamo a una señora que hablaba español. Digo, que cómo era posible eso. Dice, no, discúlpenos. Nos sacan de ahí al chino y a mí. Nos llevan a otra celda, como media hora en un frío intenso. Claro, ellos con sus chamarras y todo, nosotros como podíamos, y ya nos suben a un segundo piso y nos meten a una celda. Ahí esta misma persona dice que si revisaron bien, porque los que habían estado ahí habían sido detectados con COVID. General, ¿alguna vez pensó, se imaginó que quizás no iba a regresar? Porque los delitos de los que se le acusaba podían tener prisión de por vida. No, la verdad es que no lo pensé. Ahorita estoy reflexionando que cuando me detuvieron aquellas personas, me decían que eran mínimo 10 años por cada delito. Entonces estábamos hablando mínimo de 40 años. Ahí sí, obviamente ya no regresaría. La investigación de la DEA contra Cienfuegos tiene 750 páginas, pero no muestra ni una sola prueba. Son comunicaciones interceptadas entre 2 narcotraficantes de segunda categoría, el H2 y el H9 de un cártel local en Nayarit. Se habla de cosas insólitas, como que el presunto Cepeda, así se lo denomina en estas comunicaciones, le entregaría barcos de la Marina a los traficantes, o que se encontraría con ellos en una brecha de Nayarit. Ni siquiera la descripción física de Cienfuegos se apega a la realidad. Es chaparro y blanco, le dice el H9 al H2, cuando el general es moreno y mide cerca de 1,90 m. Cuando escribe en esos mensajes el personaje llamado el Padrino Cepeda, es evidente que no se trata de un secretario de la Defensa. No hay 2 palabras sin una grave falta de ortografía y la sintaxis es sencillamente incomprensible. Pero hay un dato central. El documento adjunto, que es el que se entregó a jurados y jueces en Estados Unidos para poder establecer la acusación, es un texto que está traducido a un perfecto inglés. Las incongruencias y la ignorancia se transforman entonces en un lenguaje culto y así se pierde el verdadero sentido de esas comunicaciones. En todo esto lo que resulta evidente es que uno de los traficantes, el H9, está embaucando al H2 para que le den unas cantidades muy importantes de dinero, que supuestamente se destinarían a quien denominaban Cepeda y a otros políticos y funcionarios. Pero esos personajes no existían. Todo era un gran engaño de un narcotraficante a otro para sacarle dinero. ¿A quien era? Su jefe. Yo creo que todo eso formó parte de este plan, de este programa, para perjudicar a México. Perjudicar a México. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can. We're going to build a wall. No afectaron al ex secretario de la Defensa Nacional. Afectaron a las Fuerzas Armadas. Las ofendieron. Este uniforme
significa un águila real. Y agredieron al Estado mexicano. La relación bilateral y sobre todo de seguridad entre México y Estados Unidos ha estado marcada siempre por la desconfianza mutua. Una desconfianza que suele atenazar a las instituciones y personajes de los dos países a ambos lados de la frontera. ¿Qué sucede con los de la DEA? ¿Lo interrogan, no lo interrogan? ¿Le ofrecen que sea testigo protegido? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo se vive eso? A ver, a estos agentes de la DEA solamente los vi en ese momento en que fui detenido y desde ahí, en ese momento, me estuvieron insistiendo sobre que yo cooperara. En el momento de la detención. En el momento de la detención, considerando, desde mi punto de vista, que cooperar significaba que yo aceptaba la responsabilidad y en ningún momento la acepté. Algún custodio también me dijo por ahí que si quería yo cooperar con la autoridad americana, le dije que de ninguna manera. O sea, en ningún momento acepté, ¿no? Incluso ellos corrieron el rumor, porque salió en Estados Unidos, de que yo había pactado cooperar con ellos y que inclusive iba a dar nombres y no sé qué tantas tonterías. Esa noticia llegó a México y obviamente preocupó a mi familia por lo que se estaba diciendo, pero también, y aquí es un reclamo, por lo mismo que pasó con esas autoridades de los Estados Unidos, pusieron en peligro a mi familia. El operativo en Tepic, en el que murieron el H-2 y el H-9, fue realizado por fuerzas especiales de la Marina. Se hizo luego de que ese grupo amenazara con ataques terroristas contra los consulados estadounidenses en Mazatlán y en Culiacán. Pero es muy difícil corromper a la cabeza del ejército, porque eso implicaría corromper toda la institución. Cuando menos sus estructuras más cercanas, estructuras ¿no? básicas. Los ayudantes, la Secretaría Particular, el Estado Mayor. Los principales operadores de un secretario de la Defensa. No. Y el ejército no es como un sexenio, ¿no? Que cambia el sexenio, se van los secretarios, vienen otros. Es una carrera de... ¿Cuántos años tuvo? 50 años de carrera, 54 años de carrera. Yo entré al colegio militar el 23 de enero de 1964. Y en mi expediente de casi 60 años, el único problema que yo he tenido en toda mi vida militar es en el que me involucraron. ¿Cuánto tiempo pasa ahí en Oklahoma? ¿Es el mismo día? No, 4 o 5 días. O sea, el traslado de Los Ángeles a Nueva York tuvo escala en Oklahoma, además de estas otras escalas. Y mientras tanto, ¿usted estaba comunicado? No había comunicación, no había ni siquiera cómo comunicarse, no daban oportunidad. Mis cosas que había obtenido en Los Ángeles, libros, todos, me las perdieron, mis apuntes también, nunca me los entregaron. Mi ropa en Oklahoma, la que yo traía puesta cuando nos fuimos para Los Ángeles, también me la perdieron. Y total que así me fui en avión, nos trajeron a un aeropuerto, un avión en un jet, donde cuando yo subo hay otro preso ahí esposado de manos y pies con un uniforme de reo de color rojo. Yo me supongo que era latino, pero nunca cruzamos palabras. Él y yo llegamos al aeropuerto, un aeropuerto en Nueva York, un aeropuerto pequeño, y ahí estaba ya esperándome una patrulla con 2 agentes. Mire, a nosotros en el colegio militar nos imbuyen muchos valores. Y uno es el honor, la lealtad, el valor, la honestidad. Entonces, difícilmente uno, cuando llega a estos niveles, se va a prestar a una cuestión de estas. Yo no sé realmente qué nombre darle.
no nada más es inverosímil, es increíble, es difícil de entender que eso se pudo haber dado. Después de 54 años, ¿cuántos filtros tiene que haber pasado una persona para llegar a la Secretaría de la Defensa a lo largo de su carrera? No, imagínese cuántos. Y si usted ve mi expediente y mi ruta, pues va a encontrar que yo estuve en muchos lugares donde formé mandos. Hoy hay generales que fueron alumnos míos. ¿Cómo puede alguien pensar que quien estuvo formando a estos, que ahora son los generales que están llevando las riendas de la institución, pueda prestarse a un negocio ilícito como este tipo, ¿no? A ver, pero lo interrogaron. Tiene que haber habido un interrogatorio. Sí, cuando me formal, detuvieron. pero solamente ahí. Solamente no ahí. hubo otro interrogatorio. No, uno piensa que lo detienen a alguien por acusado de esos delitos. Nunca más. Y hubiera sido una sucesión de interrogatorios uno tras otro. No, Jorge, nunca. Nadie más me volvió a interrogar hasta la audiencia final en la que una jueza determina que yo tengo que regresar a México. De Oklahoma se traslada a Nueva York 4 o 5 días, que queda totalmente incomunicado. Sí. Y que es una violación a los derechos, sobre todo de una persona que no está condenada. Llega a Nueva York, ¿y qué pasa en Nueva York antes de que ir a esa audiencia? Bueno, llego y también estoy ahí aproximadamente 14 días. Me reciben 2 agentes, no sé de qué agrupación, de qué agencia podían haber sido, y ellos me conducen a la corte en Nueva York, en Brooklyn. Y ahí me hacen esperar más de 2 horas para decirme que no va a haber audiencia. Me trasladan al centro de detención de Nueva York, al centro este, o no sé cómo le llaman. Y ahí ya es de noche, llegamos al centro para poder entrar. Pasó muchísimo tiempo, otra vez sin comer, sin tomar líquidos. Ya que entramos, otra vez cómo me llamo, dónde soy, cuándo nací, lo mismo que había sucedido en los otros 2 centros de detención, examen médico, me preguntan que si tomo algún tipo de medicamentos, siempre les dije que, y nunca me dieron. Los que yo llevaba míos de acá, los recogieron. Y en fin, hasta el final, quizá unos 2 días antes de que yo saliera a Nueva York, me dieron algún medicamento para la presión, nada más. Ahí en Nueva York, nuevamente me suben a una torre la prisión es una torre, no es como las que tenemos en nuestro país, y allá voy a parar a algún piso que no identifica. También voy a una celda para mí solo, y ahí me preguntan si tengo inconveniente en que me coloquen en un área común. Y yo les dije que sí, porque yo no sabía quién me estaba acusando. A lo mejor era alguno de los reos que estaban ahí detenidos y que yo prefería un lugar donde estuviera aislado. Debe ser terrible quizás el sentimiento de sentirse abandonado en una situación de esas características. Sobre todo sabiendo que uno es ajeno. Claro, que uno es inocente. Entonces eso da una impotencia de no poder hacer ni decir nada. En ese lugar estuve yo en la celda. Había presos peligrosos, todos aislados. Había gente que yo supongo que eran del Salvador, porque hablaban de algunos lugares del Salvador y se comunicaban de manera muy extraña. Igual pasó en Oklahoma, como gritando muy fuerte, pero solamente ellos se entendían. Yo hablaba el español igual que ellos y no podía entender, menos los custodios. Todos los lenguajes que usan los maras. Pero sí se veía que eran gente de riesgo, sí, eran maras y ellos platicaban de alguna manera sus historias. Había gente también, creo que era un holandés o alemán, que cada que podía le aventaba sus orines a los custodios, estaba gritando toda la noche, en fin, era una situación que no entiendo por qué estoy aquí, qué hice, ¿no? Para merecer esto. ¿Qué le queda? ¿Enojo, rencor? ¿Qué sentimiento queda después de todo esto? Bueno, fue algo inmerecido,
sería yo todavía más fuerte, es una injusticia, una vileza lo que hicieron conmigo, porque no me afectaron a mí nada más, afectaron a mi familia, ¿sí? Y mi familia son mi esposa, mis hijas y mis nietos, ¿sí? Mis nietos van a la escuela, tienen amigos, mis hijas pues también tienen sus amistades, mi esposa conoce a mucha gente. Entonces, a mí me afectaron directamente. Y lo he dicho y lo repito, no nada más a mí, se fueron a pegarle a las Fuerzas Armadas. El principal socio que tienen los Estados Unidos para combatir las drogas en el mundo somos las Fuerzas Armadas mexicanas. La cónsul había sido cónsul en Nueva York 3 años, sí, y ella conocía a mucha gente y me recomendó a un abogado americano. Por seguridad, uno no puede saber específicamente cuándo él va a salir, pero él va a salir rápido para estar con su familia como un hombre libre. Preside un despacho para que él viera mi caso. Y sí, este abogado también muy reconocido en los Estados Unidos empezó a llamarme por teléfono. Y él pues me decía que ya me habían investigado aquí en México. Pues yo le decía, mire, yo no tengo nada que decirle, no sé de qué me están acusando. Me van a investigar en México. Pero si usted gusta, investígueme. No, general, ya lo investigamos. Sabemos que usted es inocente y usted va a salir inocente de este asunto. Bueno, pues muy agradable para uno en esos momentos tan críticos. Sin embargo, pues no pasaba nada. Porque sé que un proceso en Estados Unidos se puede demorar 2, 3, 4 años y después le dicen muchas gracias y adiós, no pasa nada. Un jueves él me habla y me dice, general, no sé qué está pasando, pero usted se va a regresar a México el próximo martes. ¿Por qué me voy a regresar? ¿De qué me está hablando? No ha habido juicio, nadie me ha interrogado, yo no he hecho declaraciones, nada. No, yo tampoco sé decirle qué, pero entiendo que usted se va a ir el martes próximo. El viernes me vuelve a hablar y en términos generales me dice lo mismo. El sábado no me habla, el domingo me habla y me dice, sin duda alguna usted se va el martes. Digo, ¿pero debido a qué? No sé, no puedo explicarle porque lo desconozco, pero es algo que están viendo en Washington. Ya no supe más. El lunes me vuelve a hablar y me dice, ¿listo para mañana? Sí, abogado, pues muchas gracias. Dice, mañana va a haber una audiencia. En esa audiencia, yo nunca vi a mi abogado hasta el día de la audiencia. En esa audiencia le van a preguntar esto y eso. Ahí me estuvo diciendo qué es lo que iba a pasar y qué tenía yo que hacer y responder. Entonces, pues yo me quedé todo el martes esperando que fueran por mí y que ya me iba. Pues pasó todo el martes y no pude salir, ¿no? Y bueno, pues ya me acosté. Al otro día, como a las 6 de la mañana, que ya era el día que iba a ser la audiencia. El miércoles 18 de noviembre. Miércoles 18. Va una afroamericana chaparrita en un cristalito que hay en la celda, me toca y me dice que me levante y que me vista. Yo le digo, ¿qué hay? Y ya me hizo la seña. ¿De que se va? Bueno, porque no podíamos comunicarnos. Y entonces me pasan a otro lugar muy cercano donde está el abogado con su gente. Y él me dice, yo soy el abogado fulano de tal, soy el que ha estado hablando con usted se va a regresar a México como le dije, la jueza le va a preguntar esto, en fin, diferentes cosas, que si estaba yo de acuerdo en regresar a México, que si corría yo algún peligro si regresaba a México. Corro peligro si me quedo aquí. Sí, claro. Creo que esa era la mejor respuesta. Pero bueno, también me hacen firmar un documento donde me comprometo a no demandar a ninguna autoridad de los Estados Unidos y que doy facilidades para que me transporten a la Ciudad de México, a México. Porque yo no sabía que iba a llegar a Toluca, a México. Y bueno, pues ya firmé. Cuando hablo con la jueza, pues me empieza a preguntar, el abogado me dijo, responda como soldado, por favor. Entonces yo decía muy fuerte, sí, jueza, sí, señora. Y bueno, pues todo el mundo de los que estaban volteando,
yo creo que sentían que estaba yo muy molesto o enojado. Le pregunta al representante del gobierno de los Estados Unidos qué aducía. Y él dijo, en términos generales, que habían solicitado el desistimiento de los cargos porque para ellos era más importante la relación con México que procesar a un general. Algo así. Luego de la detención y liberación del general Cienfuegos, se han confirmado 4 cosas. Primero, que no había la más mínima relación de Cienfuegos con grupos criminales. Segundo, que quien llevó a cabo esa investigación fueron un grupo de la DEA y otro de la Fiscalía de Nueva York, que llegaron a ordenar la detención del general Cienfuegos sin el pleno conocimiento de sus propios jefes. Tercero, que la información era no solamente endeble, sino incluso absolutamente inverosímil y que no tenían forma de construir un caso. Y cuarto, que la indignación que esa detención generó en las Fuerzas Armadas y en buena parte del gobierno mexicano habían trastornado la relación en materia diplomática y de seguridad entre los dos países. No desestiman los cargos diciendo nos equivocamos. No, en ningún momento lo dicen. No, yo he esperado 2 años, 8 meses que digan que se equivocaron o cuando me hacen una disculpa, un desagravio. No ha habido nada de eso. Lo que sí quedó muy claro es que si ellos no quedaban conformes con la determinación de la autoridad judicial mexicana, ellos podrían reabrir el caso. Eso lo mencionaron y está por escrito. Y bueno, pues ya no podía hacer más. La jueza determina y ordena que de inmediato sea yo regresado a México. El viaje de regreso a México tampoco es sencillo. Fue mi mejor momento, Jorge. Bueno, me imagino de esos 33 días tiene que haber sido el mejor momento. Primero porque la persona que me trasladó es un ciudadano americano de origen mexicano, de padres chihuahuenses. Y cuando llego al aeropuerto donde me van a trasladar en un avión de ellos, de los Marshalls, él me dice, soy fulano de tal, soy el responsable de llevarlo a México. Y me ayuda a bajar del vehículo en el que iba, y me ayuda, porque además voy esposado, me ayuda a subir. ¿Esposado de pies y manos? De pies y manos. Me ayuda a subir al avión, y ya en el avión me dice... ¿Era ya un hombre libre? Sí. A ese momento ya tendría que ser un hombre libre, no tendría por qué ir esposado de pies y manos. Pero no hay a quien decirle uno. No, claro. Y esto es importante, quiero reconocerlo, él sabe quién es. Me dice, mi general, ¿tiene usted inconveniente en que le quite las esposas? Digo, en perfecto español. Digo, ¿cómo? Por favor. Entonces me quita las esposas. Yo iba con uniforme de reo. Me sientan en el lugar principal del avión y una señorita ahí en funciones de sobrecargo me lleva a un café, me pregunta si quiero algo de comer. Cuando cruzamos los límites, la carta, en el mapa, con México me dice, le voy a regresar su teléfono, su iPad, su pasaporte, pero por favor no los abra hasta que haya bajado del avión. Me habían llevado un traje para el juicio, que no sé exactamente. Es el que usa en la corte. Es el que uso en la corte, pero después hacen que me vuelva a cambiar. Ese traje él me lo proporciona en el avión y me dice que si gusto cambiarme. No, pues de inmediato voy, me cambio, agarro una bolsa de basura y echo toda la ropa aquella que imagínense cuántos días. Y ya. Me siento y ahí espero hasta que aterrizamos en Toluca. No le habían informado dónde iba. No. Yo le pregunté, ¿dónde vamos a bajar? Dice, no le puedo decir por seguridad. Pues ya nomás íbamos él y como 3 más, ¿no? Pero en fin, yo respeté su decisión. Ya supe que habíamos bajado en Toluca y vamos al hangar que tiene ahí la fiscalía, ahora fiscalía. Yo veo a lo lejos 2 estrobos allá que dije, no, pues van por mí, ¿no? Porque
Otra de las cosas que llaman la atención es que no hay una vindicación pública después de todo esto. El tema en Estados Unidos ha quedado congelado como estaba y no ha habido un cambio. Nada, en lo absoluto, yo estaba pendiente. Se nada. puede reabrir esa investigación en Estados Unidos según las leyes el estadounidenses. acuerdo, además, al que se llegó, podrían. No lo han hecho. Se me olvidó decir, cuando soy detenido, uno de esos agentes me dice, tenemos más de 1000 llamadas de usted con el H2 y el H9. No han presentado una sola. En el aeropuerto me espera el director de Asuntos para América del Norte, en representación del canciller, el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, en representación del secretario, el comandante de la zona militar y un policía que yo sé que se apellida Gallo, lo conocí en Jalisco hace muchos años. De la Fiscalía General de la República, que estaba en Nuevo León. Que de parte de su jefe me mandaba un saludo. Me dijo el director de los Asuntos para América del Norte que me mandaba a saludar al canciller, que yo era un hombre libre en México y que se iba a seguir un juicio porque había una acusación en mi contra y que la Fiscalía tendría que actuar. Luego de ahí me invitan a pasar a una salita de la Fiscalía donde está el vicefiscal. Bueno, el vicefiscal está un general que es abogado, Miguel Carrasco, que lo había designado el general secretario para atender mi asunto, y un Ministerio Público. El Ministerio Público me comunica que se va a iniciar una carpeta de investigación. Una carpeta de investigación. Me hacen un pequeño examen médico, me toman fotografías, me transmiten el saludo del fiscal Gertz, y ya de que firmé y todo lo que tenía que hacer, les dije, bueno, pues muchas gracias. Yo aquí le dije al comandante de la zona militar, aquí agarro un carro y me voy a mi casa. Y ya me dijo el jefe de Estado Mayor, no, mi general, el secretario ordenó que en un helicóptero lo traslademos al campo militar. Y le digo, ¿y al campo militar a qué? Dice, él lo va a esperar ahí con su familia, o sea, mi esposa, mis hijas, todos mis nietos, yernos. Y bueno, pues ya subimos al helicóptero, me viene platicando con el general Homero, con Miguel Carrasco, que lo conozco desde muchísimos años, desde el colegio militar ahí lo traté por primera vez. Y llegamos al campo militar y me estaba esperando el general Sandoval con mucha disposición, y me abrazó y me dijo, Miguel, me gustaría platicar con usted un poco. Sí, le digo, ¿cómo no? ¿Ahorita? Sí, ahorita. No importa si está mi familia, no, que esté su familia. Y ya llegamos a un salón que hay ahí, la Quinta Morelos se llama. Y ahí me platicó más o menos todo lo que pasó. Ahí se entera usted lo que había pasado en un mes. Sí, sí, desde la detención, la gran molestia que se dio en México, la ofensa que sintieron las Fuerzas Armadas por lo que había pasado conmigo, y pues que se habían dado a la tarea de investigar. Y si me lo permite, Jorge, pues yo quiero de manera muy reconocida agradecerle al presidente de la República su oportuna y valiente intervención. El caso Cienfuegos se alimentó de esa desconfianza mutua. Pero no nos engañemos. Se trató también de una manipulación política, de una trama que trató de convertir a México en el objeto de un megaproceso donde el que estuviera en el banquillo de los acusados no solamente fuera Cienfuegos, sino también el Estado y principalmente las Fuerzas Armadas mexicanas. En el camino se buscó destrozar la reputación y la voluntad de un hombre honesto. El daño causado en la relación bilateral sería, por mucho tiempo, irreparable. ¿Se arrepiente de algo? No, Jorge, no me arrepiento de nada. Estoy muy orgulloso de lo que hice y lo que fui. No me arrepiento de nada. Lo único que pasó es que me pusieron una piedra
en el camino, pero que finalmente aquí estoy pudiendo platicar con usted. Gracias. No, gracias a usted por todo. Muy amable.